Bueno, vamos a ver. Estamos comentando, para hablar de este tema que es fundamental, que es sobre la fe en Dios Creador, estamos comentando unas catequesis que dio Ratzinger cuando era obispo en Alemania. En los tres primeros encuentros que hemos tenido hasta ahora, este es el cuarto, creo recordar, en los tres primeros encuentros, en el primero hicimos una introducción al tema amplia. Os recuerdo que tenéis todo colgado en la web con los vídeos, con más sombras o menos sombras, está allí colgado, en fin. Entonces, el primer encuentro hicimos una introducción, el segundo y tercer encuentro lo dedicamos a la primera charla que dio Ratzinger sobre este asunto del Dios creador. Antes de pasar a la segunda hoy, quiero recordaros las conclusiones. No me importa que no avancemos mucho, porque prefiero que se nos queden algunas ideas claras en la cabeza. En la primera charla, nuestros dos primeros encuentros, se partía de la reflexión que hacía Ratzinger. Dice, bueno, el tema de los relatos de la creación del Génesis son unos relatos llenos de solemnidad y de belleza, a pesar de que nos lanza hacia la inconmensurable obra de la creación y de su creador, nos lanzan hacia lo grandioso de la creación y del creador. Pusimos una pequeñita pieza de música para hacernos idea de aquello. A pesar de todo eso, la pregunta que se nos plantea es: ¿son verdaderas las palabras del Génesis? Es una pregunta que también tendrán que plantearse los niños de catequesis, aunque no en la edad cuando lleguen a la primera comunión habitualmente. Bueno, después del desarrollo, que no vamos a hacer ahora, eso sí que no lo vamos a hacer ahora, la conclusión podríamos dividirlo en dos grandes conclusiones. La primera podría ser así: sí, claro que sí, es verdadera. La fe, lo que expresa el relato de la creación es verdadero. Lo que la Biblia dice es verdadero. Lo que dice la Biblia, tal como se entiende en su forma definitiva, porque la forma definitiva de lo que dice la Biblia sobre la creación, ya dijimos que no estaba en Génesis 1. Génesis 1 es el comienzo de un camino, pero ese camino llega a su plenitud con Cristo, y la forma definitiva donde la Escritura habla del qué de la creación es Juan 1. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Todo se hizo sin ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Bueno, pues entonces lo que la Biblia dice, tal como se entiende en su forma definitiva en el Evangelio de San Juan, es que en el principio del mundo y del hombre está la razón. Con esto de la razón que estamos diciendo, estamos hablando del término que usa San Juan, ¿no? El término logos. Este término logos, que significa inteligencia por un lado, razón, es decir, no una cosa anárquica, no una cosa que no tiene sentido, no una cosa sin pies ni cabeza, sino razón, algo ordenado, algo bello, algo que tiene principio y fin, algo que tiene su orden. Es la razón, este logos es razón, pero es también palabra. También traducimos el logos por palabra. De hecho, ¿os acordáis la traducción del leccionario antiguo? Sabéis que hemos cambiado de leccionarios, ¿no? Las traducciones. Bueno, pues en el leccionario antiguo, cuando leíamos este pasaje, decíamos la palabra. En el principio existía la palabra. Ahora en la traducción moderna decimos existía el verbo. En el fondo estamos traduciendo el término logos, que no es fácil de traducir porque significa muchas cosas a la vez. Pero se refiere a aquella palabra por la cual Dios se dice a sí mismo. Es por un lado razón, orden, pero por otro lado palabra por la cual Dios se dice a sí mismo. La palabra es algo que sirve para comunicar, para comunicarse. Y en último término, la palabra, como acto de comunicación de sí a otro, es un acto de amor.
Así que en el principio lo que existe, en el principio de toda la creación, es el logos, es decir, el amor, la razón y una razón que es amor. Esto es lo que dice. En el principio del mundo y del hombre, el principio del mundo y del hombre está en la razón, la libertad y el amor de Dios. Libertad, ¿cómo se expresa la libertad? Pues que crea de la nada. Dios no está condicionado por ninguna otra cosa que le preceda. Crea de la nada. No está condicionado por nada. No es una obra que necesite hacer. Lo hace porque ama, porque quiere, porque es libre. La razón, ya os he dicho, palabra, logos y amor, está inserto en la misma, es la palabra que se entrega, por la cual Dios se comunica a sí mismo y se da a sí mismo. Nosotros utilizamos la palabra para expresar en la amistad, en el amor conyugal, en el amor de los amigos, en el amor del padre o del hijo, para expresarnos y darnos a nosotros mismos. Solamente que nuestra palabra siempre es insuficiente. Siempre es suficiente porque nunca es capaz de expresar todo lo que somos nosotros hacia el otro, y aunque fuese así, aunque fuese capaz de expresar todo lo que somos nosotros para eso al otro, el otro no sería capaz de comunicarla totalmente. Pero la palabra de Dios expresa del todo lo que Él es y lo da del todo. Y esa palabra ha llegado a tal punto de entrega al hombre que se ha hecho hombre. Y se ha dado del todo, y se ha hecho Eucaristía. Bien, pues al principio entonces, eso es lo que decimos. La primera conclusión es esta, es verdadero. Lo que la Escritura dice, tal como se entiende al final del camino de la Escritura, en la forma plena de la Escritura, de su forma definitiva, que es la de Juan 1, es que en el principio del mundo y del hombre está en la razón, la libertad y el amor de Dios. Ahora, segunda conclusión, podríamos decir, solo si la razón, no una cosa amorfa, sino la razón, no una sin razón, no un caos, sino la razón. Solo si la razón, la libertad y el amor son el origen de todo y del mismo hombre, solo entonces sabemos que nuestro ser y el de la creación entera no están en lucha con Dios, no le son del todo ajenos. Solo si ha sido creado por el amor de Dios, por su libertad, por su amor y por su inteligencia, por su propio orden y por su propia palabra en el fondo, sabemos que nuestra creación no es del todo ajena al ser de Dios, no es una cosa extraña a Dios, sino que ha nacido de Él, de su propia voluntad, que Él le ha dado forma inteligente y el amor está en su principio. Solo así entonces podemos rezar, podemos dirigirnos a Dios con confianza, porque sabemos que Él es nuestro origen amoroso y razonable. Solo así se entiende que Él puede hacerse parte de la creación y hacerse hombre. Primera cosa, solo si nace así del amor de Dios, de su libertad, de su inteligencia, podemos volvernos a saber que nuestro mundo no está separado absolutamente de Él, no es extraño totalmente de Dios, sino que es algo que de alguna forma, por decirlo pobremente, es familiar a Dios, le es familiar a Él, primera cosa. Segundo, que podemos entonces volvernos hacia Él y suplicarle, pedirle, rezarle. Podemos buscar y esperar que Él nos hable o que Él quiera tener relación con nosotros. Segunda cosa, solo así se puede entender que Él llegue un momento en que pueda hacerse parte de la misma creación. En el principio existía la palabra, tal, todo se hizo por ella, y después sigue San Juan, y esta misma palabra se hizo carne. ¿Cómo es posible que Dios entre en este mundo si no lo hubiese ya preparado con la creación, de alguna forma? Nadie podía esperar esto. Nadie podría esperar que esto fuese así. No, ningún judío se le hubiese ocurrido pensar que realmente Dios se haría carne. Podían esperar que tuviese misericordia de ellos, que les enviase otro profeta, que les hablase de nuevo con fuerza, como lo había hecho con Moisés. De hecho, había una profecía, ¿no? Uno como tú,
les daré uno como tú, le había dicho a Moisés, un profeta poderoso en palabras como tú. Podían esperar muchas cosas. Podían esperar un Mesías definitivo, que fuese sacerdote, profeta y rey, como estaba anunciado en el profeta Isaías, pero que el mismo Dios fuese este Mesías y que se hiciese carne, eso no cabía esperarlo. Y sin embargo, aunque no cabía esperarlo, es razonable, es posible entenderlo, porque esta creación en la que Dios entra era obra de sus manos y Él podía haberla preparado para este fin, si no sería absolutamente irracional. Y la última conclusión, solo si esto es así, solo si nuestro origen está en Dios, solo si nuestro origen está en Dios, y este origen es razón, es orden, es amor, es voluntad libre de Dios, solo si esto es así, podemos esperar no solo ya que nuestro mundo no esté separado totalmente de Dios, no solo ya que podamos referirnos a Dios, no solo ya esperar y ver que es razonable que el Hijo de Dios haya hecho Hijo del Hombre, que Dios haya hecho carne, sino que además pueda llegar el momento en el que nosotros podamos participar como somos, realmente como somos, es decir, como hombres, con nuestra carne, con nuestra humanidad entera, con nuestra humanidad completa, con nuestra inteligencia, con nuestra voluntad, con nuestra memoria, con nuestra propia corporeidad, podamos participar de la vida de Dios. Y esto es lo que nos dice la fe cuando confesamos que Jesús resucitó de entre los muertos. Resucitó y que la tumba estaba vacía y que los apóstoles tocaron su cuerpo y que comió delante de ellos y que ascendió a los cielos. Y cuando confesamos con la Iglesia el dogma de la asunción de María a los cielos, en cuerpo y alma, lo que estamos diciendo es que nosotros esperamos, con todo lo que somos, entrar en el cielo. Es decir, ¿qué es el cielo? El cielo no es el paraíso perdido. El cielo no es el paraíso perdido. Donde Dios se hacía presente, dirá el texto de Génesis 2 creo que es ahora, ¿no? A la hora de la tarde, a la hora de la brisa. No. El cielo no es el paraíso perdido donde había una relación con Dios que todavía no era plena. El cielo es participar de la vida trinitaria, como ni siquiera los ángeles pueden participar, y no podrán participar jamás, porque no han sido creados con la capacidad con la que hemos sido creados nosotros. Porque también ellos fueron creados para nosotros, porque nosotros somos la única obra de la creación que Dios amó por sí mismo. Es decir, no es que no amase a las demás cosas, Dios ama todo lo que ha creado porque todo lo ha creado bueno. Pero todo lo ha creado, pero el único ser que Él ha amado por sí mismo, es decir, no en vistas a otro, sino por sí, es al hombre. Todo lo demás lo ha creado bueno por nosotros, también los ángeles. A nosotros, solo por nosotros mismos. Bueno, pues este es el resumen de lo que hemos visto en las otras catequesis. Ahora quería, Ratzinger, empezamos propiamente ahora la segunda charla sobre la creación que da Ratzinger. Os diré que estas charlas están publicadas se llama Creación y Pecado. El título del libro es Creación y Pecado. Pero bueno, los textos, el texto que os ofrezco yo en PDF y que os cuelgo en la página web, creo que es un texto mejorado, porque la traducción de ese texto, que me perdonen los editores, es bastante deficiente que a veces no se entiende nada. Entonces, he rehecho todo el texto, me ha llevado un poco de trabajo y lo que tenéis en la página web colgado es el texto que voy a comentar yo directamente. Bueno, el caso es que en esta segunda charla, eso es lo que tenéis en la página web. En esta segunda charla empieza Ratzinger volviendo a releer lo que no había leído en la primera.
es decir, la segunda parte a partir del versículo 20, a partir del día 5 de la creación. Dice así: dijo Dios, que las aguas pululen de seres vivos y vuelen las aves sobre la tierra, surcando el firmamento de los cielos. Y Dios creó a los grandes cetáceos y a todos los seres vivos que reptan y que pululan en las aguas según su especie, y a todas las aves aladas según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces Dios los bendijo diciendo: creced y multiplicaos, llenad las aguas de los mares, y que las aves se multipliquen en la tierra. Atardeció y amaneció día 5. Dijo Dios: que la tierra produzca seres vivos según su especie, ganado, reptiles y animales salvajes según su especie. Y fueron hechos. Hizo Dios los animales salvajes según su especie, los ganados según su especie, y todos los reptiles del campo según su especie. Y Dios vio que era bueno. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y domine sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre todos los animales salvajes y sobre todos los reptiles que reptan sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Y Dios los bendijo, y les dijo Dios: creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Dominad sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y Dios dijo: he aquí que os he dado toda hierba portadora de semilla que hay en la superficie de la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla, esto os servirá de alimento. A todos los animales salvajes, a todas las aves de los cielos, y a todos los reptiles de la tierra, a todo ser vivo, doy la hierba verde como alimento. Y fue hecho. Y Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Atardeció y amaneció, día 6. Quedaron concluidos los cielos y la tierra y todo su ejército. Dios concluyó en el día 7 la obra que había hecho, y descansó el día 7 de toda la obra que había hecho. Y Dios bendijo al día 7 y lo santificó, porque ese día descansó Dios de toda la obra que Dios hizo al crear. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Bien, hasta aquí el texto del libro del Génesis. En nuestra primera aproximación a la fe en la creación, enseñada por la Biblia y por la Iglesia, nos ha quedado claras dos cosas. Tenemos dos cosas claras. La primera podemos resumirla así. Como cristianos, leemos la Sagrada Escritura con Cristo. La leemos con Cristo, la leemos hacia Cristo. Cristo es la plenitud de la revelación, y toda la revelación, toda la Escritura, la leemos hacia Él y con Él. Él es nuestra guía, nuestro guía a través de la Escritura. Y Él nos enseña fielmente lo que es la imagen y dónde radica el auténtico y permanente contenido del mensaje cristiano. ¿Os acordáis que en la primera charla decía Ratzinger, hay que distinguir entre imagen y contenido? Bien, hay que distinguir entre la imagen, la forma de decir las cosas, y lo que queremos decir, el fondo, el contenido. Bien, está muy bien, pero ¿eso cómo lo hacemos? ¿Según nos venga bien a nosotros? ¿Según nos convenga? Que es lo que nos podrían decir desde fuera, ¿no? Ustedes ponen el límite de lo que es imagen y lo que es realidad donde les conviene, conforme sean. No. Nos enseñaba Ratzinger que quien nos muestra dónde está
la verdad, donde está la imagen y donde está el contenido, lo que queda permanente, lo que es permanente, es el mismo Cristo. Al mismo tiempo, Cristo nos libera de la falsa esclavitud de la letra, de la literalidad del texto. Ya no tenemos que entender que los 7 días de la creación es que Dios realmente fue haciendo primero, primer día, segundo día, tercer día, así cada una de las cosas, sino que eso es un elemento simbólico del texto para expresar una verdad más profunda que permanece. Nos libera, por tanto, de la falsa esclavitud de la literalidad del texto y es garantía de la verdad firme y realista de la Biblia, que no se disuelve, una verdad firme que no se disuelve en una nebulosa de sentimientos piadosos, sino que permanece como un claro y sólido cimiento sobre el que cimentar la vida. Porque si Dios nos ha creado y nos ha creado por amor, eso ya es un principio fundamental para poder afrontar la vida con confianza. Pero eso lo sabemos con certeza, no es una nebulosa así, piadosa, no, con certeza. La segunda cosa es que la fe en la creación es algo racional. Y aunque la razón por sí sola no pueda quizás, decía Ratzinger, afirmar lo mismo que afirma la fe, sin embargo, reclama y encuentra en los contenidos de la fe en Dios Creador la respuesta que busca, la respuesta que espera. Pongamos un ejemplo. La fe es racional y la razón encuentra en la fe pues que realmente ella le ofrece datos que puede entender que son verdaderos y que puede entender que son racionales. La fe en la creación dice, por ejemplo, el hombre es imagen de Dios. El hombre es imagen de Dios. Esta afirmación en concreto, seguramente la razón por sí sola, nuestra razón abandonada a sus propias fuerzas, abandonada a sus propias capacidades, no sería capaz de descubrirlo. No sería capaz de descubrir que la razón que el hombre es imagen de Dios. Sin embargo, la razón descubre que el hombre es un misterio para sí mismo, que hay cosas que no se explica de sí mismo, que no explica, por ejemplo, el deseo de su corazón, que no explica que no explica el origen de su propia racionalidad, de su propia capacidad para entender el universo, y no explica su deseo de amor perfecto que va más allá de todo lo que puede experimentar. ¿De dónde nace el deseo de un amor de algo que no ha visto nunca en esta tierra? Por ejemplo. Así que cuando esta razón escucha de la fe, de la proclamación de la fe, que el hombre es imagen de Dios, entonces puede decir, hombre, esto yo no lo puedo decir por los métodos propiamente racionales, pero reconozco que si esto es verdad, encajan las piezas que yo veo cuando examino al hombre, cuando miro mi propio misterio. Vamos a hablar ahora, va a hablar Ratzinger, de la racionalidad de la fe en Dios Creador. Debemos profundizar en esta racionalidad, en que la fe en la creación es racional, en dos direcciones. En primer lugar, se trata del simple hecho, del simple dato de la creación que reclama un fundamento. Tenemos algo delante de los ojos, algo, además, que es enorme, algo hermoso, algo lleno de belleza, una realidad admirable de la que formamos parte, y entonces es justo preguntarse, ¿dónde está su fundamento? ¿Dónde está su principio? Tenemos ahí algo, la existencia de algo enorme, algo bellísimo, algo que ni siquiera podemos alcanzar con nuestros métodos modernos de observación a verlo todo y a medirlo todo. ¿Dónde está su principio? El principio de su existencia. Todo esto que existe ante nuestros ojos y lo que no vemos,
con nuestra propia mirada, ¿dónde tiene su principio? El hecho mismo de la existencia del mundo remite, por lo tanto, a aquella fuerza que existía al principio y que podía decir, hágase. El hecho mismo de la existencia remite a aquel que puede darle existencia, a decir que se haga. En el siglo XIX, esto lo tenéis en la diapositiva, resumido en esta primera pregunta, ¿no? ¿El mundo es eterno o tiene principio y por tanto una causa, y esa causa es Dios? En el siglo XIX esto llegó a entenderse de otra forma. La ciencia estaba marcada por dos grandes teorías de la conservación de la materia y la conservación de la energía. La conservación de la materia, estas dos teorías de la conservación, significa pues, que la materia nunca se destruye, se transforma, nunca se destruye, que la energía tampoco se destruye nunca, que se transforma y que es eterna. Claro, si es eterna, si la materia o la energía son eternas, se podría entender, ¿no?, pues que entonces el universo podría ser eterno, la materia podría ser eterna. Y entonces no haría falta preguntarse por cuál es el principio, porque en ese caso sencillamente no habría principio. A esto se refiere Ratzinger. En el siglo XIX se entendía la ciencia estaba marcada por las dos grandes teorías de la conservación, la de la materia y de la energía. El universo entero parecía así como un cosmos eterno, que no tiene principio, y regido por las leyes perpetuas de la naturaleza, que siempre han estado ahí, no tienen principio, que procede de sí mismo y en sí mismo existe y que no necesita nada externo. Estaba ahí como un todo, razón por la cual Laplace, un matemático, científico, astrónomo, pudo decir, ya no necesito la hipótesis de Dios. Ya no necesito la hipótesis de Dios. Pero entonces, después de estas teorías de la conservación de la materia y de la energía, surgieron nuevos conocimientos, también científicos. Se descubrió la teoría de la entropía. ¿Qué teoría es esta? Pues una que sostiene que la energía se consume, que no se transforma eternamente, sino que se consume llegando a un estado a partir del cual ya no puede volver a ser transformada. Por lo tanto, eso significa que el universo sigue un curso, primero de desarrollo, podríamos decir de expansión, de crecimiento, y después de extinción. Entonces, la temporalidad está inscrita en el universo, entonces la materia ya no es eterna. Apareció también la teoría de la transformación de la materia en energía, que modificaba, he hecho ya antes alusión a ella, que modificaba las dos teorías anteriores de la conservación. También surgió la teoría de la relatividad y aún se fueron incorporando otros conocimientos que venían a demostrar que el universo, en cierto modo, contenía su propio reloj, su propia programación, que tenía sus horas marcadas en sí mismo, y que teniendo esta programación, viendo que este universo tenía como sus horas programadas. Vamos a ver, esto de las horas programadas puede decir, ¿y esto qué es? Es muy fácil de explicar. O sea, yo os pongo un ejemplo burdo, pero lo entenderéis enseguida. ¿Cuánto vive un pastor alemán? Es que me estoy acordando de mi perro, que es un pastor alemán. ¿Cuánto vive un pastor alemán? 14 años, 15 años, 11 años. ¿Por qué sabéis eso? Porque los seres de la naturaleza tienen inscrito una temporalidad en sí mismos. ¿Cuánto vive una mosca? Un día, me parece, ¿no? O 2 días, no lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos esto? Porque los seres de la naturaleza tienen inscrita en sí la temporalidad. Se puede alargar un poco más, un poco menos, ¿no? Los hombres ahora podemos vivir hasta 100 y pico años. Dios mío,
qué terrible. ¿Cuándo llegará la eternidad? Pero, por tanto, más allá del ejemplo, que puede ser un poco burdo, decimos que conforme a los datos científicos se ve que el universo tiene inscrita en sí su propio reloj, su propia programación, tiene las horas marcadas. Y eso nos permite reconocer un principio y un fin de este universo y un camino desde el principio hasta el fin. Aun en el caso de que las épocas se extiendan inconmensurablemente en el principio del universo, en su desarrollo y en su fin, aunque las épocas sean inmensas de miles de millones de años, aún entonces, a través de la oscuridad de esos miles de millones de años, en ese conocimiento de la temporalidad de lo que existe, conociendo que eso al final tiene un tiempo, aunque sea de muchísimos años, de años que ni siquiera podemos nosotros hacernos una idea en la imaginación, es evidente, de nuevo, que es necesario aquel momento que la Biblia llama como el principio. Es de nuevo evidente que tiene que haber un principio, que es como empieza Génesis 1 y que es como empieza Juan 1, en el principio. El comienzo, el principio, remite a aquel que tenía poder, al único que tenía poder, para crear lo que ahora existe y para decir, hágase, y fue hecho. Este es el primer sentido, esto que acabamos de decir hasta ahora, es el primer sentido en que podemos afirmar con toda rotundidad que la fe en Dios creador es racional. Porque no va en contra en absoluto de ninguna de las hipótesis, no va en contra de las hipótesis científicas y además les da ante ellas se presenta con plausibilidad, con la única plausibilidad, o sea, con la única respuesta razonable a lo que los científicos pueden observar en la naturaleza. Una segunda consideración, ya no nos vamos a referir al hecho mismo de la existencia del universo, sino a su diseño. Una segunda consideración es la que se refiere no ya al puro dato de la existencia de todo esto que está ante nosotros, sino al diseño, por así decir, del universo, al modelo conforme al cual este universo ha sido constituido. Aquí estamos. Pues aquel hágase del principio, dicho por Dios, de aquel hágase no se originó una masa caótica. Cuando Dios dio el universo, que tiene este principio del que hemos dicho y que requiere a un Dios creador que diga hágase, no es una masa caótica, no es una cosa amorfa, no es una cosa en la que no podamos. Nosotros sabemos que nos levantamos a tal hora y sabemos cuándo va a haber luz y cuándo no va a haber luz del sol, porque no es caótico, porque está ordenado, porque tiene su orden y su congruencia. Este universo, por lo tanto, no solamente existe, sino que existe con orden. De aquel hágase no se originó una masa caótica. Cuanto más sabemos del universo, más nos sale al paso, procedente de él, inscrito en él, una razón, un orden, cuyos caminos solo con admiración podemos considerar. No nos podemos asombrar de cómo es posible, la reproducción de las plantas fanerógamas, por decir un ejemplo que me queda de mi infancia cuando estudiaba la EGE. ¿No? Es que es una cosa asombrosa, que si los pistilos, que si el estambre, que si las anteras, que si el polen, que si la abejita, ¿no? A través de ellos, de esta razón que nos llega a través de las cosas mismas, a través de ellos, de nuevo contemplamos el espíritu creador
al que también se debe nuestra propia razón. Contemplamos una razón que ha tenido que ser plasmada por alguien, pero además una razón que también está en nosotros y que nos permite reconocer esa razón fuera de nosotros. Albert Einstein dijo, me parece que he puesto aquí esto, sí. Albert Einstein dijo una vez que en las leyes de la naturaleza se manifiesta una razón. Estamos todavía con el término logos detrás. ¿Os acordáis que hemos dicho antes? Albert Einstein dijo una vez que en las leyes de la naturaleza se manifiesta una razón tan formidable, tan poderosa y tan admirable, que frente a cualquier ingenio del pensamiento o de la organización humana no es más que un pálido reflejo. Cualquier cosa que imagináis de las que hacemos nosotros, ¿no? Esto mismo, el ordenador este que se lleve la imagen para allá, que pueda utilizarlo antes. Creía que el cable no llegaba para acá y lo había organizado para hacerlo funcionar con el móvil, ¿no? Estas cosas sorprendentes que sorprenderían a nuestros abuelos. Pero cualquier cosa de estas son solamente un pálido reflejo del orden, de la grandeza, de la razón que se refleja en el orden y la grandeza de lo que vemos en el universo, en el mundo. Sabemos cómo en lo más grande, es decir, en el universo, ¿no? Cuando miramos las estrellas, por decirlo de alguna forma, en el mundo de los astros se manifiesta una poderosa razón que mantiene el universo unido y ordenado. Pero cada vez más aprendemos también a observar lo más pequeño. Las células, las unidades originarias de la vida, y en ellas, en los elementos más pequeños, descubrimos igualmente una racionalidad que nos asombra. Antes hacía referencia a lo de las plantas fanerógamas, a la reproducción de las plantas fanerógamas, que recuerdo de mi infancia, y ahora me estoy acordando de otra cosa que también recuerdo de mi infancia, ¿no? De la división de la célula por la mitosis. No sé si, imagino que a lo mejor lo sabréis mejor que yo, ¿no? Cómo se van separando los núcleos, cómo los ribosomas hacen no sé qué, ya no me acuerdo, pero, ¿cómo es posible esto? No solamente en el macrocosmos, en el orden de lo más grande, sino también en el orden de lo más pequeño. Hay una razón que sobrepasa, que nos asombra realmente. Tanto es así que San Buenaventura, ante la creación, sin haber podido mirar a través del microscopio cómo se realizaba la división de la célula, ¿no? Pero aún sin eso, San Buenaventura decía: quien aquí no ve es ciego, quien aquí no oye es sordo, y quien aquí no empieza a ensalzar y adorar al Espíritu Creador es que está mudo. ¿Qué es lo que distingue en la mentalidad antigua, lo que distingue la racionalidad de la irracionalidad? Los mudos son los irracionales, el que tiene el poder del habla, es decir, el mismo poder que tiene Dios, que tiene palabra, es el hombre. Y se expresa ya en esta pequeña frase de San Buenaventura, que es un maestro, se expresa ya el orden de la creación, que es la adoración a Dios. Quien no ensalza y adora al Espíritu Creador está mudo, ha perdido la razón. ¿Cómo vamos de hora? Fatal. Jacques Monod, que rechazaba todo tipo de creencia en Dios, es decir, un ateo, y rechazaba todo tipo de creencia en Dios porque pensaba que no era científica, y reconducía el universo entero. Él decía que el universo entero era el producto, la combinación del azar, es decir, de lo que no tiene ninguna razón de ser, que ocurre porque ocurre, una vez es de una forma, otra vez de otra, y de la necesidad, que es, pues, porque las cosas tienen que ocurrir, pues porque tienen que ocurrir así. Pues este cuenta, así explicaba el origen del universo, y cuenta que después de sus conferencias, donde él explicaba esto una y mil veces,
pues un señor, también un estudioso, le dijo en voz alta, ¿no? En voz. Lo que este profesor nos quiere demostrar es aún más increíble que aquello que nosotros, pobres cristianos, creemos. Que el orden ha surgido del desorden, que la belleza ha surgido del caos, que lo que es asombrosamente variado surja de la pura necesidad. Y Monod, cuando escucha esto, no lo niega, dice, es así. Es así, esto es más asombroso que la fe en la creación. Su tesis sostiene que todo el concierto de la naturaleza, todo el concierto, las palabras están bien buscadas, porque es como un concierto, es como una grandísima obra de Wagner o de Beethoven, pero elevada a la enésima potencia, pues que todo el concierto de la naturaleza es un producto de errores y disonancias. Es como si la novena de Beethoven se pudiese producir de forma azarosa, simplemente por la asonancia de sonidos que se producen en el choque de los trombones y el piano o lo que sea, ¿no? Y decía, reconocía él, realmente parece absurdo, pero el método científico, decía él, nos obliga a no admitir ninguna pregunta cuya respuesta tenga que ser Dios. Bueno, pues si este es el método científico, entonces, dice Ratzinger, lo único que se puede decir es, pues qué método tan pobre. Claro, pero vamos, esto es lo que decía Monod, desde luego, no tiene por qué tener razón y no la tiene. No, porque el método científico es la apertura de la razón a preguntarse el por qué sin límites. A través de la razón de la creación, Dios mismo, dice Ratzinger, a través de la razón que nos llega en la creación, es como si Dios mismo nos contempla. La física y la biología, las ciencias de la naturaleza, en su conjunto, nos han proporcionado en realidad no algo contra la fe en la creación, sino que ellas nos han proporcionado un relato de la creación nuevo e inaudito, porque nos hablan de millones de años y de acontecimientos absolutamente que no podríamos imaginar de ninguna forma, con imágenes nuevas grandiosas que nos permiten reconocer justamente el rostro del Creador y nos hacen de nuevo saber lo siguiente. Sí, en el primer comienzo y en el fundamento de todo está el Espíritu Creador, es decir, Dios, un espíritu, es decir, una realidad espiritual, voluntad, inteligencia, no una mera fuerza que obra a ciegas y sin voluntad por pura necesidad. El universo no es producto de la oscuridad ni de la sinrazón, procede de la inteligencia, del razonamiento, del entendimiento, de la libertad, procede de una belleza que es amor. Reconocer esto, cuando contemplamos el universo a la luz de los datos que nos da la ciencia, nos da el valor necesario para vivir, nos fortalece para sobrellevar sin miedo la aventura de la vida. Este es el primer fundamento para poder afrontar la existencia de cualquier persona. La vida del hombre tiene que ser buena, tiene que tener sentido. Si todo lo que vemos, esto no lo dice Ratzinger, esto ya lo he añadido yo, si todo lo que vemos tiene orden, tiene sentido, tiene belleza, también nuestra vida debe participar de estas características. Es que nosotros creemos que siendo un punto minúsculo en el orden del universo, va a ser todo el universo ordenado menos nosotros. Por eso, ya os dije alguna vez que es bueno cuando estamos, un poco así, salir fuera y mirar el cielo y contemplar lo que Dios ha hecho, porque entonces se relativizan nuestras cosas. El caso es que os decía, la vida del hombre tiene que ser buena, tiene que tener sentido.
Si todo lo que vemos tiene orden, sentido y belleza, también nuestra vida debe participar de esas características. Sería totalmente absurdo pensar que en medio de un universo tan enorme, que tanto nos supera y que es una manifestación asombrosa de belleza, porque lo es, de inteligencia y de orden, porque lo es, nosotros fuésemos lo único que no funciona. Vaya por Dios. Por lo tanto, considerar en un primer momento el hecho mismo de la existencia del universo nos hace entender que la afirmación de la fe en Dios Creador, que dice que Él dio inicio a todo, esa afirmación es racional. Y al considerar en un segundo momento el cómo es este universo, la razón que descubrimos en él, el orden y la belleza del macrocosmos y del microcosmos, es decir, de lo más grande y también de lo más pequeño, volvemos a confirmar que nuestra fe es racional. El universo procede de la razón, de la libertad, de la belleza que es amor. En el principio existía la palabra, y la palabra, es decir, el logos, la razón, el verbo, y la palabra existía junto a Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios, todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Bien, creía que se me había acabado el tiempo, pero podemos continuar un poquito más. Esta es como la primera parte de lo que estábamos hablando. Ahora vamos a empezar una segunda parte, no vamos a llegar muy lejos, pero bueno, por lo menos lo iniciamos. Estas dos consideraciones con las que hemos profundizado en los aspectos fundamentales de la primera meditación, de la meditación anterior en realidad, es decir, de nuestros dos primeros encuentros, nos permiten avanzar un pasito más. Hasta ahora se nos ha puesto de manifiesto que los relatos bíblicos de la creación adoptan un modo de hablar de la realidad distinto, hablan de la realidad, pero hablan de la realidad no como habla la física o como habla la biología, habla de otra forma. Los relatos bíblicos no describen el proceso de la evolución, no hacen eso, ni la estructura matemática de la materia, sino que expresan de muchas maneras lo siguiente, de formas diversas, lo siguiente, que solo existe un Dios, solo uno, porque si uno ha creado todo, entonces es que solamente hay uno, que solo existe un Dios y que el mundo no es el producto de la lucha o del choque de fuerzas oscuras. No está aquí violentamente, su origen no es la violencia, ni la oscuridad o la sinrazón, sino la creación de la palabra de Dios. Ha sido creado por su palabra, logos, esto es, inteligencia y amor. Pero esto no significa decir que este es el gran mensaje de los textos de la creación, no significa que luego cada una de las verdades, cada una de las afirmaciones que nosotros encontramos en el texto del Génesis o después en los otros textos de la Escritura que hablan de la creación, en los Salmos, en el libro de la Sabiduría, o en los Proverbios, o en el Evangelio de San Juan, o en las cartas de San Pablo, etc., no significa que todas las demás afirmaciones ya no tengan más significado que este. Dice Ratzinger, no significa que las frases particulares del texto bíblico se queden ahora carentes de sentido y que solo permanezca válido, por así decir, este desnudo extracto, este desnudo resumen de que solamente existe un Dios y de que Él lo ha creado y de que todo tiene su origen en Él y que este origen está en la palabra que es amor y que es razón. No solamente eso, también cada una de las afirmaciones del texto es expresión de la verdad, aunque de un modo ciertamente distinto, repetimos, a como lo hace una afirmación en la ciencia física o en la biología. Expresan una verdad de forma simbólica. De la misma forma, ¿no?, que una vidriera gótica, por ejemplo, este ejemplo sí que es de Ratzinger, nos permite reconocer algo más profundo mediante el juego de sus entrelazados y de sus luces. Bueno, haceros la idea de una vidriera gótica, esta es un poco neogótica, un poco así, pero claro, dice, ¿para qué sirve una ventana?
Bueno, pues para dar luz, pues hacemos un agujero rectangular, le ponemos un cristal, ya tenemos luz. Claro, pero no nos vale eso. El gótico buscaba expresar algo más que simplemente tener un agujero en la pared para tener luz. Quería expresar algo más, quería expresar la belleza de Dios, o bueno, no sé, yo no soy un experto, pero... Y entonces hace su juego de luces y su juego de trazados. Me limitaré, dice Ratzinger, dice, por lo tanto, para que no nos perdamos, todos los textos que hablan de la creación, también Génesis 1, que es el que nos estamos centrando, no solamente tienen la verdad esa fundamental de que Dios lo creó todo y que todo lo ha creado con orden y con amor, así, resumiendo mucho, ¿no? Sino que cada afirmación tiene también su verdad, aunque esta verdad es de carácter, se expresa en un símbolo, se expresa de forma simbólica. La verdad es verdad, se expresa de forma simbólica, pero la verdad es verdad. Tan verdad como que 2 y 2 son 4, o que espacio es igual a velocidad por tiempo, ¿no? ¿Es así o es al revés? Bueno, como sea. El primero, y dice Ratzinger, me voy a referir solamente a 2 elementos de estos. Primero, a los números, ya os anuncio, a los números, y después a cómo el orden de la creación está ordenado al culto. El primero es que el relato bíblico de la creación está marcado por una serie de números que no reproducen la estructura matemática del universo, sino que en cierto modo expresan la trama interna de su tejido, su sentido, su porqué. La idea según la cual ha sido concebido el universo por Dios. Bueno, pues en el relato del Génesis, en el relato del capítulo 1 del Génesis, dominan las cifras 3, 4, 7 y 10. Nosotros nos vamos a fijar solamente, siguiendo a Ratzinger, en 2 números de estos. Primero el 10 y después el 7. 10 veces se dice en el relato, Dios dijo. En estas 10 ocasiones, la historia de la creación anticipa, esto le va a gustar a don Juan Antonio, que ha aparecido y está aquí, creo. En estas 10 ocasiones, la historia de la creación, cómo se va creando, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, anticipa los 10 mandamientos. Las 10, como le gusta decir a don Juan Antonio, las 10 palabras de vida. Estas 10 veces que Dios dice, y dijo Dios, es para crear vida, ¿no? Pues tiene que ver. Nos permite reconocer que en cierta manera estos 10 mandamientos son un eco de la creación. Que los 10 mandamientos son un eco del origen del orden que Dios ha implantado, ha inserto en las cosas al crearlas, en el mundo al crearlo. No son arbitrarios inventos con los cuales se han levantado vallas a la libertad del hombre, se han levantado muros a la libertad del hombre, sino la introducción en el espíritu, la introducción del hombre con los 10 mandamientos. Dios introduce al hombre en el espíritu, en el lenguaje y en el significado propio de la creación. Son lenguaje traducido del universo, lógica traducida de Dios, la lógica con la que construyó el universo. Hasta aquí el número 10, breve. Vayamos al 7. Pero el número que domina todo el relato es el número 7. El esquema de los 7 días le da al conjunto una forma característica, ¿no? Primer día, segundo día, así, le da al conjunto una forma literaria característica. El 7 es el número de una fase de la luna. Las fases de la luna, pues sabéis, de cuarto creciente, luna nueva, cuarto creciente,
luna llena, cuarto menguante, no otra vez. Y entre una y otra, pues 7 días, en total 28 más o menos. El 7 es el número de una fase de la luna. Así, por medio de este relato, se nos dice que el ritmo de nuestro astro vecino, del satélite, de nuestro astro vecino, nos muestra también el ritmo de la vida humana, el de los 7 días de la semana. Nuestra vida humana tiene un ritmo. Se nos hace perceptible que nosotros, los hombres, no estamos reducidos a nuestro pequeño yo. O sea, que nos organizamos no solamente mirándonos a nosotros mismos, sino que estamos inmersos en el ritmo del mundo, del cosmos. Que en cierta medida podemos aprender del cielo el ritmo, el movimiento de nuestra vida, permitiendo que nos adentremos en la razón del cosmos. En la Biblia, este pensamiento encontrará un desarrollo posterior en la afirmación de que el ritmo de los astros es expresión más profunda del ritmo del corazón, del ritmo del amor de Dios que en él se manifiesta. Decía, esto es un dibujo de Gustavo Doré sobre la Divina Comedia de Dante, y él decía una expresión que habéis oído muchas veces, ¿no? Que el amor, habla del amor como la realidad que mueve el sol y el resto de los astros, l'amore che muove il sole e le altre stelle. Este amor es el que se expresa al final en el movimiento de las estrellas y que nosotros podemos aprender. Esto continuará, solamente es el principio, porque para entender que esto es así, entenderemos en el próximo día, en la próxima clase, que este movimiento, que este ritmo de la creación, este ritmo del universo, que determina también nuestro orden, el ritmo de nuestra vida, el ritmo semanal, tiene una dirección. Y esa dirección es la adoración de Dios, el culto a Dios. Y que toda la creación, los 7 días, dirigen, lo que muestran es una estructura sabática de la creación, es decir, la creación ha sido pensada para que el hombre pueda alcanzar la comunión con Dios y pueda adorarlo. Pero eso ya el próximo día. Hasta aquí. Muchas gracias. ¿Cuándo pierden los niños la fe? Me refiero a los niños que tenéis en la catequesis, los que los padres todavía han llevado para la iniciación cristiana con el bautismo primero, después con la confirmación de la Eucaristía. Fundamentalmente cuando en la escuela tratan estos temas. Este es un punto muy importante, que los catequistas, las catequistas necesitáis conocer bien, para saber combinar lo que es una verdad religiosa, expresada de manera simbólica o sacramental, de lo que es el lenguaje que puede tener la ciencia a través de las distintas teorías, de la evolución o lo que sea. Pero cuando nos explican bien los relatos del Génesis, en este caso, o la teología de la creación, que es importantísima, pues los muchachos piensan todo lo que nos han contado eran fábulas. Es muy importante esto para los que dais clases de religión y para los que impartís catequesis. No solo es un momento, diríamos, en que los muchachos y las muchachas pueden tener la tentación de pensar que todo lo que han escuchado hasta ahora pues no era nada científico. Hay otros elementos. Es verdad que las condiciones que se dan ahora en los muchachos son unas condiciones casi, podríamos considerar, extremas, porque el hombre ya no mira las estrellas, no mira al cielo, porque cada vez son, diríamos, las personas más concentradas en lo urbano y se miran a sí mismas. Miran su móvil o están mirando siempre aquello que ha construido el hombre. Y por tanto, la mirada a Dios Creador cada vez la tienen como más adormecida, más velada y a veces negada.
El cardenal Ratzinger y después Benedicto XVI, Papa Emérito, decía siempre lo mismo, es decir, no podemos nosotros en estos momentos olvidar la importancia que tiene la teología de la creación. Yo me encanta que estéis reflexionando, lo hemos hablado varias veces con Enrique, que estéis reflexionando con esto. Me gustaría que fuerais más, podríais hacer apostolado y buscar a las demás catequistas que en un principio, porque esto, penséis, ¿es de aplicación directa para lo que yo voy a hacer? Pues sí. Porque vas a hablar de aquello que tú estás convencido o estás convencida. Y lo vas a expresar también ya con nuevas claves. Porque lo primero que necesita uno para poder enseñar es estar convencido que lo que enseña es bueno para él y lo ha hecho, diríamos, conocimiento personal. Abaratar estas cosas pues sería hacer un flaco favor a la catequesis. O sea, ¿qué dicen las personas respecto de la fe, en este caso cristiana, en el seno de la Iglesia Católica? Bueno, pues si escucháis lo que suele decirse, pues que la fe es superstición, es algo que es, diríamos, incompatible con la ciencia, que la fe es un sentimiento religioso, que cuando uno, pues, yo qué sé, ante acontecimientos de la vida, la muerte, el nacimiento, la enfermedad, las imágenes religiosas, las tormentas, lo que sea, pues se despierta un sentimiento y eso es la fe, ¿no? Y ese lenguaje se utiliza mucho, ¿no? Han herido los sentimientos religiosos. Claro, ahora se os dice, no, la fe, no siendo producto de la razón, es racional, es razonable. Claro, esta época, diríamos, de increencia, necesita de una fase en la catequesis que, además de ser narrativa, contando, diríamos, lo que hemos recibido por revelación a través de los relatos, en este caso de la creación, a través de la Biblia, necesita también un punto cada vez más urgente de apologética, es decir, de defensa de aquello que creemos. Y tú no puedes defender lo que crees si dices simplemente que es un sentimiento, que es una superstición o que ante lo oscuro pues uno pues, no sabe qué hacer y entonces te quedas con la frase esta que es perniciosa, que creer, ¿no?, es pues, ver lo que no se ve o aceptar lo que no se ve, ¿no? Eso, que puede estar bien explicado y que puede ser legítimo, no es suficiente. No es suficiente y necesitamos esta formación. Hoy la formación de los laicos es imperiosa. Y la formación de los que vais a ayudar a los padres en la transmisión de la fe, pues es, diríamos, urgente. Digo yo, para que estéis contentos y contentas de estar aquí, de que no abaratemos la cuestión, que eso es fundamental, y en estos momentos intentemos profundizar en temas que son verdaderamente decisivos a la hora de creer. Si yo no me apaño bien con lo que es la realidad y el mundo, pues no, ¿cómo acabas tú creyendo? Es decir, si te dicen que esto es de una manera, pues que no pone la hipótesis Dios ni de ninguna de las maneras, pues digo, ¿qué vas a hacer? Pues Dios es un invento cada vez que va reduciéndose más, porque cada vez puede crecer más la increencia. Y ahora ya, dicho este momento, que es de reflexión, de formación de catequistas, dice, vamos a ver, ¿y ahora cómo pedagógicamente esto lo podemos transmitir nosotros a los niños, a las niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, los que sean destinatarios de la catequesis? Eso es otro problema. Pero que es mucho más fácil cuando no se va directamente a lo que es, en este caso, el hecho de la creación, sino que vas despertando pues, lo que era el producto final de la reflexión, es decir, aprender a mirar, aprender a observar, aprender a asombrarse de las cosas, a invitar a dar gracias por lo que existe, a despertar el espíritu de adoración ante la inmensidad del universo y de los universos. Pues eso es una manera pedagógica y que va poquito a poco, que va unida también a la necesidad de dejar de mirar cosas y de estar más en contacto con lo creado. Es decir, hoy tenemos una dificultad muy seria. Nuestros niños están continuamente con sus juegos, con sus móviles, con sus ordenadores, con sus tablets, y cada vez juegan menos, cada vez están menos en contacto con la naturaleza, cada vez están menos mirando hacia la realidad inmensa del universo. Pero eso es un déficit cultural y es un déficit, diríamos, de esta generación que cada vez se asombra menos y está cada vez más pues, autosatisfecha de lo que ella construye. Y no te digo nada cuando dentro de poquito nos venga ya la robótica de manera, diríamos, invasiva, que ya no vemos más que lo que hacemos nosotros. Y una generación que mira solo la obra del hombre, pues lo tiene muy difícil para abrirse a la fe en Dios. Por lo tanto, la teología de la creación es importante y también para el orden nuestro, para saber exactamente quiénes somos. Cuando uno no se mira desde la creación, pues entiende que, pues lo que se dice ahora, que uno con su libertad soberana puede construirse a sí mismo.
Y eso es lo que es predominantemente cultural ahora, ¿no? Somos voluntad libre que se construye cada uno como quiere, en su cuerpo y en su realidad existencial como quiere. No aquel que ha sido engendrado, por tanto ha sido dado, ha sido donado según un orden, una inteligencia y un amor. Y recibe su existencia en su libertad como un don y desde allí empieza a construir su propia existencia. El cambio es absoluto. Si tú te consideras engendrado, y engendrado con inteligencia y amor por alguien que te ha dado la vida y te ha creado desde toda la eternidad, bueno, pues reconoces en ti mismo un orden y por tanto un camino para la libertad. Y cuando recordaba lo de las 10 palabras para la vida, no son más que 10 palabras para no perder esa libertad que el Señor dio a Israel en su momento y nos ha dado a nosotros, para establecer una libertad ordenada que lleva a la perfección de la propia persona. Si no es así, partimos de cero, nos construimos a nosotros mismos. Y en nuestra libertad decidimos cada día aquello que no solo queremos hacer, sino aquello que somos. Es terrible. Por tanto, gracias Enrique, gracias a todos los que estéis aquí y un poquito de llamada de apostolado, decir, bueno, a ver si la próxima sesión pues venís con otro más, ¿no? Es decir, si multiplicamos por 2 esta realidad en la medida de lo posible y si no tampoco pasa nada, ¿no?